Sean bienvenidos a Abierto por Vacaciones, la nueva normalidad del programa veraniego de Televisión Ellín. Hoy vamos a dejar un poco de lado el COVID-19, vamos a dejar un poco de lado la actualidad para hablar de recuerdos, para hablar de cómo era Ellín antes, cómo eran los veranos, cómo eran las vacaciones, dónde se bañaba la gente, cómo eran las ferias. En definitiva, pues un homenaje a los recuerdos de muchos de vosotros que estáis ahí y que seguramente los recordéis con mucho cariño, y por eso hemos invitado hoy, y es un placer tenerlo aquí con nosotros, a Rafael López, más conocido como Rompetechos. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo recuerdas tú, cómo eran los veranos, cómo lo pasabais? Por los veranos, piscina municipal no estaba todavía. Aquí había una balsa que le llamaban, muy importante, la balsa Villorra, que aún no existe, pero está cerrado. Eso estamos para abajo del campo de fútbol. Y entonces aquella sí, aquella era pública. Allí sí cobraban y había un bar y nos bañábamos. Por cierto, un baño estupendo, porque pasaban el agua de una balsa a otra, iba entrando y iba saliendo, porque el agua estaba muy helada y era de pozos. Ah. Y allí te metías y tan fresca, bueno, aquello era un lujo. En referencia a las piscinas. Sí, Luego sí. ya hicieron esta. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Te acuerdas tú cuándo lo hicieron la piscina? Pues no, la fecha no me acuerdo. La fecha no me acuerdo. Pero era muy diferente, ¿no? A la piscina de ahora. Allí bajábamos y era diferente, claro. Y había mesas, estabas sentado, pedías lo que querías. Ponían música allí de Antonio Machín, me acuerdo. Y aquello era un ambiente a la sombra allí. Todos los de mi edad y otros que no son de mi edad dirán, pues lleva razón, aquello era muy bueno. Bueno, era un baño sano. Y respecto a balsas, pues estaba la balsa Capote, estaba la balsa Virgen, estaba la balsa Colegial, estaba la balsa de Torrecillas, la balsa del Pesa. Todos los que tenían algo así, todos tenían una balsa, que era para regar. Pero había sitios que nos cobraban. Y claro, aquello era un peligro cobrar, porque si pasa algo, no podían reclamar. No. Y si nos íbamos, los críos, nos íbamos a las balsas, nos llevábamos nuestro bocadillo, lo que pillábamos, un tomate, es decir, que... Y lo pasábamos muy bien, acudíamos a la casa. La madre sabía que estábamos para todo el día, con un bocadillo y íbamos para todo el día. Y nos juntábamos con los amigos y lo pasábamos muy bien. Y en acequias, los acequias, había una por la parte de la balsa La Virgen. Estoy hablando por detrás del seminario, para dar más pistas, que esa estaba encementada. Entonces, como era una balsa, una acequia que regaban de la fuente, siempre llevaba agua. Allí íbamos y nos bajábamos revolando, nos poníamos la barriga más colorada que un tomate. Y había otra muy nombrada, que esa le llamaban la acequia de la Glorieta. ¿Dónde estaban los Cabreras antes? Esa calle, pues ahí bajaba una acequia y estaba descubierto. Y allí que nos íbamos también estaba encementada. Teníamos que buscarlas que no tuvieran peligro. Y lo pasábamos muy bien, es decir, que no teníamos pega para bañarnos. Nos dejaban, pedíamos permiso y de crío ya hasta que no cumplí los 10, no. Esto hablo. Sí, sí. Cuando cumplí los 10, entonces ya cuando bajábamos a la piscina, ya era mayorcico, ya fuimos, luego nos íbamos al río, andando, luego cuando pude con una bicicleta, cuando trabajaba en la serrería, sí. ¿Y los juegos? ¿Qué juegos recuerdas que pasabais, no sé, las noches de verano, en el fresco? Sí, ¿A qué jugabais? Las mujeres cacar, con el botijo de agua fresco.
y jugar los chiquillos, porque claro, las mujeres se sentaban y hablaban. Los chiquillos nos íbamos en el castillo, te hablo, que yo nací en el castillo. Nos íbamos a una farola que había nada más, una. Y allí bajo la luz jugábamos a los rebatos, a las bolas, con la luz aquella. A ver, ¿cómo es lo primero que me has dicho? ¿Cómo es lo primero que me has dicho? ¿Los rebatos? Los rebatos son las... ¿Cómo es? Explícanos el juego. El juego, las cajas de cerillas que habían, pues en la misma caja la llenábamos y llevábamos una talla. Entonces jugábamos, poníamos una altura, ponías el rebato que se llamaba y el que montaba se lo llevaba todo. Se llevaba todas las cerillas. Todas las que habían en el suelo. Ajá, ajá. Que ibas tirando, ibas tirando, ibas tirando. Pero claro, si montaba ya una que caía encima de otra, recogía. Los rebatos, eso tuvo mucho tiempo. Sí, sí, sí. Los rebatos. Y las bolas de barro, me acuerdo. ¿Y a qué más jugabas? Al zompo. Al zompo, también. ¿Y cómo conseguíais los zompos o las canicas? Sí, el que podía, pues... Entonces estaban los muros en el rabal, que se tenía de todo. Y el que podíamos, pues, de una manera o de otra, nos comprábamos un zompo. El que llevaba un zompo bueno iba a rajar el otro. Y había algunos que lo rajaban, si le daba, ¡pah!, lo partía. ¿Y alguno hacíais alguna artesanía? ¿Le poníais una puncha Sí, para romper los ya demás? la traía, ¿o no? y su cuerda. Lo único que atrás llevaba un nudo. Y yo le metí una moneda de aquellas que llevaban un bojerico para cogerlo, para que no me se escapara. Sí, sí. Más seguro. Y sí, y las bolas lo mismo. Las bolas comprábamos de barro y el que tenía una chirrina o cristalina, ese la rompía todas. ¡Pah! Te rompías la bola y ya la habías perdido. Y como ibais a la farola, no se os ocurría, ya que también pasaba, no sé, cazar salamanquesas, por ejemplo. Andaba allí, sí, le echábamos agua. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo lo hacíais? Con el agua cae. Cuando veíamos alguna, llevábamos un cazo, la echábamos y caía, toda la matábamos. Habían bastantes, ¿sabes? Sí, 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 sí. Iban a la luz y los mosquitos. Pero nosotros jugábamos ahí. ¿Y en el fresco? ¿Qué? En el fresco... Vosotros jugabais, pero ¿os acordáis de alguna historia que se contaba? Sí, las mujeres contaban muchas cosas de... No estábamos tan al loro como ahora, que en la tele y todo eso, que entonces el que tenía una radio era el rey. Claro. Y se hablaba de poco, no estábamos enterados, ni los viejos tampoco, de mucho. Sí, sí. Sacaban una conversación de fulano en tal finca, no sé qué, los maquis, que habían matado ahí en la Nava a uno que entró a robar. Entonces existían los maquis. Y un policía de aquí, que ya ha muerto, estaba allí en la Nava y salió y liquidó a uno. Y luego fue policía. Es decir, ¿Y recordáis cuando, no sé, alguien que tenía radio, que erais amigos, de ir a escuchar la radio a su casa? claro, creo. ¿Y qué escuchabais? ¿La radionovela? La radionovela. Lo que echaban, ¿no? Los anuncios eran Ocal, Ocal, Ocal. Sí, sí, sí. Y ¿Y qué recuerdas cómo era la radio antes? había de muchos modelos. Empezaron más grandes, más pequeñas, más... Nosotros ya cuando teníamos una radio ya nos quitábamos de allí. Y todos alrededor de la radio, toda la familia escuchándola, ¿no? Todo. Y en una casa, como no había adelantos para sacarlo a la calle, como era una largadera o algo, no. Entonces no había nada. En la casa que mejor se oía, allí en la puerta todo. En mi casa iba mucha gente, porque allí era una planada y allí se juntaban, hablaban las mujeres y los hombres. ¿Eh? Los hombres hacían una palomica, ¿sabes lo que es una paloma? Sí, sí, sí. O cuelva, con melocotones, con manzanas, con plátanos. Y Cuéntales a los jóvenes, ¿cómo se hace la paloma? Para quien no lo sepa. pues bueno, pues la paloma te lo voy a decir porque sé hacerla. Si te sale buena. ¿La roscas o no? ¿Eh? ¿La roscas la paloma? Es que la paloma la puedes hacer blanca y con limón. Ajá.
la Blanca se hace que íbamos a por hielo, que entonces no teníamos frío. Íbamos a por un trozo de hielo, se echaba hielo, un poco de azúcar y se le echaba anís seco. Cazalla. Cazalla. Bueno, aquello fresquico, pero luego la cazalla era más, la paloma era más peligrosa. Sí, sí. Yo, una vez, pues sí, que casi de crío me emborracharon. Con cuelva. Llevaba plátano, melocotón, toma nena, toma cinco, toma cinco. Y cuando me di cuenta fui a mi casa y dice, pues si viene Rafael borracho. Cosas, anécdotas de esas. Los hombres hablaban de una cosa, las mujeres de otra. ¿Y los aperitivos? Los aperitivos. Garbanzos torrados, cañamones. Sí. ¿Qué comíais allí? Pues garbanzos torrados, alcahuetas, avellanas, que entonces se podía comer aquellos garbanzos torrados. Que daba gusto de comerte aquellos garbanzos. Que los garbanzos, como yo trabajé, luego hablaremos, carpisca, el de la lisa. Ese tenía aquí abajo, al lado de donde está el supermercado este de aquí, el Lide, Sí. la calle Las Perlas. Pues ahí trabajé yo también. Estuve, y allí hacían peladillas, allí hacían turrón, allí hacían todo. Y yo clavaba las cajas a deshoras de la serrería, clavaba las cajas de madera, porque entonces el turrón iba en cajas de madera. Y las chucherías, los dulces, lo que os daban a los niños, ¿qué era lo que os gustaba a los pequeños? Pues había peladillas, habían unos anises, bolas de anises, que eso se vendía mucho. Que las hacían como las peladillas, de todos colores. Paledú. Paledú íbamos a Sierra y Almencinas. ¿Sabes lo que son almencinas? No. Almencinas es un árbol que echa un... Eso lo comen los palomos y todo eso. Pero tiene que ser almencinas dulces, por eso había muchas. Ahora eso no se ve. Y nosotros cortábamos caña y hacíamos un canute. Y con el hueso tirábamos. ¡Pum! Les tirábamos en las piernas o algo. Entonces era una manera que no hacía mucho daño. Y de divertirte. Ahí llevaba la vecina y un canute todos los domingos. Sí, nos divertíamos así. ¿Y cómo recuerdas cuando la gente se iba de vacaciones, en verano, Bueno, se iba a algún sitio? ¿Dónde se iba la gente de allí? Normalmente, en aquellos tiempos, se iban a sus fincas, a las fincas de ellos. Yo no digo que algunos, muy pocos, porque hablo de 70 años, se fuese a alguna playa de abajo, a Benidorm o algún sitio de eso, porque coches se podía contar con los dedos de la mano. Claro. Entonces tenía que ser, pues, bicicleta, no sé si iría alguno, pero se usaba mucho la bicicleta, luego ya vinieron las motos. Sí, pero normalmente se iban a sus fincas. Ahí arriba hay una finca, yendo para la Nava, que le llamaban la finca de la Casa Morote. Eso era de los izquierdos. Y allí tenían ganado. Y yo, como conocía, tenía mucha amistad con el hijo del ganado, me subía todos los días a la Casa Morote andando, porque allí merendaba y comía. Decía, me voy a la Casa Morote. Pues les ayudaba. Pero a las fincas iba pues la gente que podía, ¿no? Y que más o menos tenía. Los señoritos estaban por aparte. Y los que no eran señoritos que... Estábamos en otro sitio. Ellos tenían su casa particular allí. Pero ibais al río, Sí, no sé, aunque era al la casa pantano. vieja allí. Al río ya íbamos en bicicleta o andando muchas veces. Luego ya no te quiero contar ya. Hasta Ortigábara ya íbamos con mi furgón y mi familia y todo. Sí. Pero yo hablo de atrás. Al pantano, pues, en bicicleta. Y a la fuente de Iso, que había agua, te podías bañar. Todo eso de la cruz era típico irnos para allá.
¿Y la feria o las fiestas de las pedanías, cómo las recuerdas? ¿Cómo eran antes? Pues ponían una meja de verbena, como podían, y hacían comidas para toda la gente, y pues bien, y bajábamos andando a las fiestas, a Cerrico Vende, a las fiestas de Diso, que allí ponían muchas palomas, en las fiestas de Diso. Allí había orquesta ya y todo. ¿Cuáles eran las que más te gustaban? Pues en realidad todas, En todos los pasos porque ¿no? donde Claro. podíamos íbamos. Pero la que más me gustaba de bajar era al Ardiso, porque luego nos subíamos, nos echábamos por el Pradiso y cogíamos peras, cogíamos lo que había en ese tiempo. Es decir, que no hacíamos daño, era algo para comer. Y nadie se metía con nosotros, ni nosotros intentábamos hacer de ello. ¿Y traían cosas que antes no habíais visto? No sé, a lo mejor cerveza o cosas así que Bueno, si no la era cerveza feria ya empezó. no había. No, hablo del 70. Bueno, de 70. Ahí no había cerveza. No. Vino y luego la cerveza vino después. La cerveza vino después. Que una de las primeras marcas que vinieron aquí fue la Calatrava. Me acuerdo del crío, eran unos quitos y el Águila, las primeras que empezaron a venir. Pero yo ya, cuando yo bebía cerveza, ya tenía yo 20 años. Hombre, claro. Ya tenía yo 20 años. Pero bueno, que eran cosas que no se encontraban, ¿no? No se encontraban. Porque el vino sí. El vino sí, y bueno que era. Y la gazalla también era buena. Entonces es que las bebidas, la vitela, la mandarina, venía en garrafa. Y las botellas, te vendían las botellas sin precinto. Era todo natural. Pero claro, cuando ya empezaron a venir los precintos, pues ya cambió todo. Y refrescos, ¿recuerdas no Sí. sé, algo de refresco? No De sé, refresco, chufa, por ejemplo, La mirinda, la mirinda. la mirinda, la Fanta. No sé si fue la Coca-Cola la primera y Coca-Cola. Pero aquí había una fábrica que hacía gaseosas, que decía gaseosas del Lele. Y rellenaban los sifones, que estaban muy buenos los sifones. Entonces lo usaban en todos los bares, sifón, para el menú. O después de pedir un vaso de agua, pedían un vaso de sifón. Aquí hubo una fábrica. Y ese empezó a hacer falta también. Y ya no hay sifón en casi ningún sitio, ¿eh, Rafa? No, Ya no se encuentra. teníamos uno guardado allí en el Museo de la Pájara. Se lo regalé yo a Antonio. Eso tiene que ser ahora ya, si ves alguno por ahí por la capital, más moderno. Que van ya para, pues si explota o algo, ya van brindados. Antes estaban en cualquier sitio y ahora están en los sitios chic, ¿no? Más selectos. Es decir, que íbamos al cine, al español. Porque yo me acuerdo del cinema. Hubo primero el cinema, que es donde está ahora el juzgado, cuando estaba antes el juzgado, hay en ese edificio, cuando hundieron el cinema, que fue el primer cine que hubo aquí, había unos caños era precioso. Los pobres arriba, gallineros, a las tablas, Sí. y los ricos a butacas. ¿Y hacíais cosas de esas de escupirles a los de abajo o no? Pues hombre, no. Alguno lo haría. Sí, y tirar cáscaras de pipa. Eso, del eso, crío, eso. sí. Estaba la acomodadora al tanto, pero siempre había alguna puta. Eso digo, que eso me suena a mí, Sí. que los de arriba, como eran pobres, a los ricos les... Claro, pero estaba el acomodador que si te veía te echaba. Claro. Y como eran tablas, cuando echaban películas del oeste hacíamos ruido. Eso fue ya. ¿Y qué películas recuerdas? ¿O cuáles eran las que más te gustaban? ¿Las de los vaqueros, las del oeste? La que de dices? vaquero, la de... del oeste, el coyote. El coyote lo echaban mucho. Y del oeste, pues, Rititi. Y ya no me acuerdo más.
¿Y había cine de verano o no? Sí. ¿Dónde se ponía el cine de verano? El cine de verano está donde está el parque, que abajo está el banco y todo eso. Eso fue un cine de verano. Pero ese cine, con el tiempo, tuvo 3 reformas. La última reforma era precioso. Y también hacían cine en la Plaza de los Toros. En la Plaza de los Toros te echaban, pagabas 2 pesetas o 3 y te echaban 2 películas. Y subía a las 2 de la noche para arriba. No llevábamos melón, no llevábamos la cena, bueno, que era una juerga. Sí, sí. Sí vivíamos. Como podíais, ¿no? Con lo que había. Con lo que había. Sí, y mucha gente se hacía su paloma allí. En la Plaza de los Toros. El otro cine de verano ya no. Sandías y todo eso. Tú naciste en 1940. Sí. ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos? ¿Qué recuerdas de aquellos años? De los primeros. De tus primeros años, sí. Me imagino que ya sería pues 45, Sí. 40 y algo. ¿Qué recuerdas? Pues ¿Cómo era la vida? la vida, mucha miseria. Y claro, como nos quedamos sin padre, pues yo me iba a la plaza a ayudarle a una tía mía y siempre me daba algo. Y le vendía el perejil. En la puerta yo vendía perejil. Y luego vi allí unos cuantos vendiendo tea y yo me di cuenta de aquello. Explícanos qué es eso de té. La tea es el corazón del pino, que todos no tienen tea. Entonces la tea no vale nada más que para hacer resina, que por eso a muchos pinos les sacan la resina, y entonces en aquellos tiempos no había nada para encender. Y gavillicas de aquella encendían la lumbre, todos tenían tea en su casa, yo iba por ahí. Y eso lo usaba la gente, ¿no? Para encender la luz. Para encender y para alumbrar incluso. Ah. Valía. Eso iba a la serrería y me daban unos tacos así, y nosotros con un hachón, un corbillón que yo tenía, eso lo partía todo. Hacíamos chullicas. Y mi hermanico lo ataba, en las puertas, ¿Con qué se ataba? con esparto. A peseta la gavilla. Entonces, si invertía 15 pesetas, ganaba 25. Entonces ya fue... Y aquello fue ya cuando me metieron a la panificadora. ¿Y allí cómo te fue en la panificadora? La panificadora, pues más, porque estaba toda la noche sin dormir. Estaba aprendiendo. Todos los aprendices no cobraban donde estaban. Y luego repartía el pan. Que me compraron un triciclo que no alcanzaba. Pero yo repartía el pan. ¿Y qué te da? Pero algo te daban, ¿o no? Un pan, el pan el que quería, pero jornal nada. Y dije yo, cuando yo quiera aprender a panero, mis amigos por ahí ya llevan dinero, yo no llevo dinero. Vale. ¿Cuántos años tendrías ahí más o menos? Pues ya tendría 15 años. 15 años. 15 años. Y tú ya querías Claro, ganar, yo quería que si no- manejar. Y entonces me amigo mío dice, nosotros estamos ganando 300 pesetas al mes, cacho, y 400 echando horas. Sí. Va. ¿Y qué hiciste? Y cogí y me fui. Aquello es lo que estaba mi pobre madre llorar. Pero yo ganaba allí. Llegaba todo este madre. ¿Pero el siguiente trabajo cuál fue? Después de la serrería. Ah, estuviste en la panificadora y después en la serrería. En la serrería yo trabajé. ¿De qué trabajabas ahí? Clavar. Yo no llegué a ser aserrador. Entonces se usaba las cajas para la naranja de madera. Eso se llama americana. Y dije, toda la serrería hacía, pero eso lleva en los lados, como eran de madera, no daba el ancho. Y combinación hasta que daba el ancho. Y luego lo recortaban. Eso se llamaba americana. Y luego después de la serrería, ¿Cuánto ganabas en la serrería, más o menos? pues, bueno, a última hora ya llegaba a ganar al mes 600, 700, porque yo me compré una bicicleta y echaba horas, me iba a las 5 de la mañana,
Y me compré una bicicleta, me compré un reloj, ya, y me compraba yo cosas. A mi madre le daba jornal. Y yo con las horas extras me compraba de todo. Yo iba hecho un señorito, ya de los 18 o 20 años. Sí, Ya estaba montado en el dólar, ya ¿no? estaba montado en el dólar, ya lo creo yo. Yo es que soy muy vivido. Y luego pues hice la mili, ¿Dónde le hiciste la mili? donde hacen los machos en el 20 de Guadalajara, en Paterna, que eso ha desaparecido. Yo es que elegí allí porque allí había una banda de tambores y cornetes de música. Y elegí allí. Pues tú querías seguir tocando el tambor, ¿no? Sí, yo allí hacía de cabo. Había su cabo, pero para las fallas partían la banda, cobrábamos más para las fallas. Sí, sí. Cobrábamos 300 o 400 pesetas en los 2 o 3 días. Y nos pagaban. Y entonces a mí me ponían una galleta que cuando venían me la recogían. Y yo hacía de cabo de tambores. Los que me están oyendo lo saben. Que Y- quinto de mi... Y de novato. ¿Cómo trataban a los novatos en la mili? Bueno, eso es una cadena. Os hacían alguna trazada, Sí, ¿no? una cadena. Había muchas putas. ¿Qué os hacían, por ejemplo? Por la petaca, ¿sabes lo que es? A ver, cuéntanoslo. La petaca es hacer la cama y en puesto la sábana de arriba, en puesto doblarla así, la doblaba arriba y cuando metía los pies ya no podía. Entonces, claro, tenía que deshacer la cama. Eso se llamaba la petaca. No me acuerdo si era eso, la petaca. Sí, es eso. Sí. Que eso me lo han contado a mí también. Y otros ya balafollas, Otras peores, ¿no? esas son las balas. Como cuando hacía calor, nos acostábamos sin camisa ni nada, pues te habían echado sal fina. Tenías que levantarte y sacudir. Y si no te picaba todo. Sí, puta era la que podías. Pero Claro, pero luego cuando vosotros ya ascendíais y se venían por novatos... eso las mili no se repetían, porque ya sabíamos más que ellos cuando nos veníamos. Sí, sí. Yo me pasé una mili muy buena porque yo estaba rebajado de servicio. Estaba en destinos. Entonces los que habíamos destinados allí no teníamos servicio. Entonces yo compraba allí servicios. Y después de la mili, cuando ya volviste, Pues ¿a qué te dedicaste? Cuando volví, pues me fui con mis cuñados a Lyon, a Francia. Primero me llevaron a Chamonix, a Mont Blanc, aquello sí que es precioso. Y claro, como yo decía al jefe, al capitán, es que mi familia está allí, a ver si me podéis llevar. Dice, a ver si en algún viaje con el camión te metemos. Y desde allí me llevaron a Lyon. Sí, y estuve allí. Y luego cuando ya me vine, es que tuve muchos oficios. Los albañiles también los he tocado. Y luego fue cuando ya me empecé yo a situar por mi cuenta. Porque yo me saqué mi carnet. Me saqué el carnet en Mahón, que allí tengo un hijo enterrado. Y allí en Mahón me saqué el primera. Entonces, claro, pues como tenía el primera, pues se murió el hijo, nos vinimos a todo esto allí 2 o 3 años. No lo voy contando, lo vamos metiendo ya, ahora ya lo del 70. Ya no lo digo. Ahora estoy hablando ya de... Tendría yo ya 30 años. Pues más. Ya me vine al pueblo y cogí. Y con mi carnet que tenía, me compré una furgoneta, 14cillas. Y empecé a hacer portes. Subir bultos de la lonja, mudanza, un gorrino que había que cambiar. El primer transportista que hubo aquí con furgoneta, allí fui yo. Luego entró Pegote, entró Martín, entró Rafael Currante, total, entraron ya después, pero yo fui el primero. Y fui cambiando de vehículo. Luego me compré una Ebro, furgoneta.
Y aquello iba yo criando mi familia. Luego me compré una avia, ya como mi carnero estaba en carga 5.000 kilos, que ya en la mudanza era... Claro. Y tenían puesto en la plaza. Mi señora, creo que esté, estaba en el puesto y yo vendía. Yo iba muy bien, compré un terreno por ahí abajo, hice una casita. He ido luchando. Que yo no sabía ni... ¿Sabes cuándo estuve yo en el palurero? Cuando la desgracia que tuve de mi mujer, que ya me di de baja de todo y me apunté al palurero. ¿Y qué oficios recuerdas que ya no existen o que se han perdido? Aquí. Sí, en Ellín. Por ejemplo, el esparto, ¿no? Mucha gente se dedicaba al esparto. Claro, aquí espartos, se vivía del esparto. Habían fábricas de cocines, esos que usan para almacenar, usaban. Había fábricas de picar esparto, de rastillarlo, que no vinieron ya máquinas. Pero yo me acuerdo, allá arriba, Calapepa, que eso está, donde están las monjas más para acá, el solar que hay una fábrica de mazos, de cocines y de hilabres. Ahí pagaban muy bien. Lo único que los lunes no trabajamos, porque los hilabres sí. Y subían, me decían, nene, espérate. Y los lunes no trabajamos. Pero yo siempre ganando. Luchando toda la vida, ¿no? Así parado, a última hora ya tuve que... hasta que me jubilé. ¿Y cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado Ellín desde Ellín que tú ha cambiado... recuerdas hasta ahora? Vamos a comparar de la noche a la mañana o el 1000 en todo. Porque lo que son calles no estaban más que Raval, la calle San Antonio, la calle de Raya. Luego fueron abriendo todo ya nuevo. ¿Pero cuál fue la época que más cambió Ellín o que más creció? Cuando más creció fue cuando se empezaron a hacer cantagrúas aquí en Ellín. Que entonces Ellín tenía fama de buenos albañiles, porque eso se lo hacían todo. Hacían una casa, se lo hacían todo. No necesitaban a nadie. Y estaba el esparto, que yo el esparto no lo toqué. Es que como tengo tanta historia... Pues, sí. Que la gente me confunde en algo, pues aquí estoy, cuando me veáis me lo decís. Es decir, que no hay ningún problema. Puesto que la chuleta no la tengo aquí. Bueno, Rafa, pues ha sido un placer haber conversado contigo en este rato en Abierto por Vacaciones. Muchas gracias. Ha sido un placer que compartas esos recuerdos que tú tienes ahí guardado y que también los cuentas. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Bueno, pues con el gran rompetechos, con el gran Rafael López, nos despedimos por hoy en Abierto por Vacaciones. Muchas gracias y ya saben, ahora se quedan con Abriendo Campos con Rosana Ortiz.